Buena tarde para todos. Damos inicio al conversatorio sobre el libro Arte, Cultura y Conocimiento, propuestas del Foco de Industrias Creativas y Culturales de la Misión Internacional de Sabios 2019, moderado por Lisbeth Fogg, editora general de la revista Pesquisa Javeriana. Bienvenida, Lisbeth. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos los que nos acompañan virtualmente en este panel o conversatorio.
en el que vamos a tratar sobre el proceso de cómo fue producir este libro que nos acaba de mencionar Javier, porque tengo entendido que fueron muchas horas, muchos días, semanas de debates, de ires y venires, no solamente para llegar a acuerdos en este foco, que es uno de los 8 focos en los que se dividió la misión de Sabios, sino cómo se ensambló este foco de industrias creativas y culturales en el marco de los demás focos, que eran sobre biodiversidad, eran sobre muchos otros temas que tienen que ver con la ciencia. Están con nosotros 4 representantes de los 8 que formaron parte de este foco de industrias creativas y culturales. El maestro Edgar Puentes Melo, quien fue el coordinador del foco y con quien Pesquisa Javeriana conversó y hoy publicamos en nuestra página web la entrevista realizada por Giselle Parada. Giselle es una de las estudiantes de la nueva maestría en periodismo científico de la Javeriana, y esto lo que les demuestra es cómo todos aquí en la Javeriana estamos coordinados. Maestro Puentes, bienvenido. Lisbeth, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, pues muy felices de poder compartir este gran logro, que creo que es un logro de país, en el lanzamiento de este libro, de esta importante publicación. E insisto, muchas gracias a ustedes por esta invitación y por este espacio. Bueno, seguimos. Está también Eliezer Arenas Monsalve. Él fue quien hizo la relatoría durante estos casi 12 meses en los que se reunieron permanentemente. Una labor titánica hacer la relatoría, cómo buscar esas ideas principales, esas ideas fuerza que eran las que tenían que estar en ese libro. Lisbeth, buenas tardes para todos. Sí, efectivamente fue un enorme desafío, como lo fue de hecho toda la misión. El primer gran desafío, cómo articular las industrias culturales y creativas en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Ese ya presentaba un desafío importante. El otro, el desafío de encontrarnos con el país real, cómo escuchar las voces de diferentes ángulos del país, de diferentes regiones, de diferentes disciplinas artísticas, el sistema universitario, etc. Esos desafíos fueron realmente muy importantes, y al mismo tiempo creo que logramos un trabajo que por otra parte, Lisbeth, se expresa muy bonito en la música que pusieron de entrada. La obra de Victoriano Valencia muestra en una muy buena medida el espíritu de lo que fue este encuentro con el país, este diálogo franco, decidido en torno a visiones de futuro del país con el conjunto de científicos que tuvimos el honor y el gusto de acompañar. Sí, pues muchas gracias, Eliezer, por estar con nosotros, pero no me contestó el comentario que hice, porque es que yo he hecho relatorías y hacer relatorías es una labor muy complicada. Sí, realmente fue difícil, fue muy difícil. Conté con la suerte de que el equipo estuvo muy integrado. Sí. Y entonces eso hizo que el trabajo fuera muy acompañado. En particular, el trabajo de Oscar fue muy importante para esta labor y en general para todo el trabajo del foco. Eso es indudable. Perfecto, entonces ahora vamos con Oscar Hernández Salgar, de nuestra casa, de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, y quien ejerció la Secretaría Técnica, apoyado por sus 2 manos derechas, María Catalina Rodríguez y Luisa Fernanda Zorrilla. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, Lisbeth. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Tú qué? ¿Casi mueres en el intento o no? No, veo la risa de Edgar como queriendo decir que sí, pero no, pues claramente es una tarea difícil. Además, porque el foco de industrias creativas yo creo que fue el que más talleres hizo a lo largo del país. Hicimos 16 talleres en los que participaron más de 1,200 personas. No creo que otro de los focos haya tenido un trabajo tan extenso de consulta a la comunidad,
y yo creo que eso nutrió de manera muy importante las discusiones del foco y las propuestas que aparecen en el libro. Entonces, claro, detrás de todo eso hay una logística importante, un acompañamiento, una búsqueda documental, una serie de propuestas en lo metodológico, pero también en lo conceptual que se pudieron construir desde la universidad. Sí, cuando no estábamos en pandemia y todavía podíamos ver a Oscar por los corredores de la Vicerrectoría de Investigación, siempre andaba a mil, porque siempre estaba en reuniones o siempre tenía que ir a contestar alguna llamada telefónica o alguna reunión por Skype. Muy bueno el trabajo y bueno, aquí estamos en la presentación del libro. También nos acompaña Lina Rodríguez Fernández. Ella por más de una década ha sido directora general del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Qué envidia de trabajo, Lina. Muchas gracias. Bueno, este año no podría decir lo mismo. Fuimos la primera víctima cultural del país en medio de la emergencia del COVID el 11 de marzo y nos tocó suspender. No va a ser una gran aventura, una gran experiencia, un desafío a todos los niveles posibles, pero sí, ha sido maravilloso poder hacer parte de un proyecto tan importante para el país durante más de una década. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes cuatro. Yo quiero también darle el crédito a los otros 4 representantes de este foco, que fueron Ramiro Osorio Fonseca, Camila Lobo Guerrero, Carlos Haganamijoy y el chileno Alfredo Solesi. Sin la participación de ellos, pues hubiera sido muy difícil llegar a este libro. En la presentación del libro yo quería llamar la atención de algunos fragmentos de lo que escribieron algunos de ustedes. Por ejemplo, Edgar Puentes dice que él ama la ciencia desde las artes. ¿Cómo es eso de amar la ciencia desde las artes? Isbe, es una muy linda pregunta y muchas gracias por hacerla. Creo que gran parte del espíritu de la misión también estuvo centrada en esa pregunta y en parte en esa discusión. Yo tuve la fortuna de contar con un abuelo que me enseñó a vivir en la ciencia, pero también en el arte y a poder disfrutar de ellas a la par, sin ningún tipo de distinción. Entonces, cuando justamente pensábamos en esa última reflexión de lo que había sido este proceso y muy en el contexto de lo que nos convocó, que fue precisamente una discusión alrededor de la creación de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la creación del Ministerio de Ciencia, pero con esa enorme discusión sobre el arte y su importancia en este sistema como otra forma de generación de conocimiento y un tema que claramente discutimos también desde la misión con el modelo de investigación-creación. Creo que esto se hizo mucho más relevante. La ciencia y el arte siempre han ido de la mano. Y desafortunadamente, no solamente en nuestro país, sino en general y en los modelos de formación en el mundo, se han creado estas dicotomías complejas entre arte y ciencia que no permiten articulaciones que son fundamentales en la construcción del conocimiento. Entonces, por esa razón, cuando comenzamos a hablar, creo que esta reflexión iba hacia allá, ¿no? A poder entender que son ecosistemas que requieren del uno del otro, que es muy importante que puedan dialogar. Y en mi caso personal, obviamente es parte de una dinámica de vida. Yo trabajo con la Filarmónica de Bogotá ya hace muchos años en todo el tema de difusión y formación, pero gran parte del camino que he recorrido también ha ido de la mano de experimentar desde la ciencia y el arte. Pues yo también soy ingeniero y nunca he tenido esa dicotomía que claramente en otros escenarios existen. Yo creo que es un tema fundamental y simplemente quiero anotar que nuestro libro y en gran parte el esfuerzo que hicimos durante la misión estuvo centrado en entendernos desde la perspectiva de la creación como forma de conocimiento, pero su importancia también en el diálogo y en la articulación con la ciencia, un tema fundamental para el desarrollo del país. Sí, yo creería que esos escenarios políticos son los que no han permitido lo que tu abuelo te enseñó, lo que tú viviste desde chiquito, porque
En medio de todo no es fácil entender las lógicas, las demandas de tanto de la ciencia como del arte. Alguno de ustedes en otra conversación, en otro momento, me comentaba es que son universos a los que no les gusta juntarse, pero ustedes lograron juntar y formar parte real y con pies de plomo en esta misión. ¿Quién me quiere contar cómo lo lograron? Lina. Pues, yo creo que le toca a Edgar hablar con mucha más profundidad porque fue quien en representación de todos tuvo ese diálogo mucho más directo con el resto de focos de la misión. Hay que decir que fue un trabajo en principio difícil y que no se sabía por dónde iba a ir, digamos, moviéndose o qué ruta iba a terminar construyendo, pero al final hay que decir que Oscar también fue uno de los que diseñó esa gran articulación de las misiones en donde el eje cultural pues estaba en el centro. Yo creo que es una pregunta que merece responder con mucha más asertividad y sobre todo porque el liderazgo lo tuvo tanto Edgar como Oscar en ese relacionamiento de cara a poder hablar de cultura con premios Nobel de física, con bioquímicos, con expertos en nanotecnología. Es decir, nosotros siempre fuimos ese grupo de artistas, de músicos, de cineastas, muy en la orilla, pero siempre marcando y presentes en todas las conversaciones y muy trabajadores y muy intensos. Así que yo creo que no puedo robarme el crédito de quienes de verdad se ganaron ese liderazgo y lo trabajaron con muchísima intensidad y pasión durante todo el 2019. Así que Oscar y Edgar, yo creo que la pregunta va más por el lado de ustedes. Entonces, vamos, Oscar, confiésate. Sí. Bueno, pues la articulación con el campo de la ciencia, con el campo de ciencia, tecnología e innovación. A ver, ¿por dónde empiezo? El sector cultural tiene unas intersecciones con el sistema de ciencia, tecnología e innovación, pero son unas intersecciones más bien pequeñas para el tamaño de lo que es la cultura del país. Y ambos sistemas tienen una intersección muy importante con el sistema educativo. Entonces, lo que ha pasado es que cada sistema ha tenido unas trayectorias separadas. El sector cultural pues tiene sus propias políticas culturales, la creación del Ministerio de Cultura en el 97, la ley de cultura, la ley 397 del 97, que incluye a la ciencia dentro de las actividades culturales importantes para el país, y luego se crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ahí empiezan a existir como dos cosas separadas con unos muy pocos puntos de encuentro. Sin embargo, desde 2013 se creó la Mesa de Artes, Arquitectura y Diseño en Colciencias para generar unos criterios que permitieran valorar los productos de creación en áreas creativas dentro de las universidades. Y yo creo que ese es un antecedente muy importante porque ese permitió, por un lado, empezar a posicionar el concepto de investigación-creación que ya se venía discutiendo desde mucho tiempo antes en distintas disciplinas como el diseño, la arquitectura, las artes visuales, pero empezar a hablar sobre eso en un entorno de política pública y en un entorno de un futuro ministerio como MinCiencias. Y yo creo que esa articulación es lo que fue lo que nos permitió empezar a colar las discusiones tanto para el lado de la ciencia, de ciencia, tecnología e innovación, como para el lado del sector cultural. Eso, y por otro lado que durante el año pasado sentíamos que teníamos un megáfono, que teníamos como un pasaporte para ser escuchados en distintas instancias del Estado, y creo que lo aprovechamos bien. Muchos funcionarios, viceministros, directores de distintos ministerios nos escuchaban mucho por ser parte de la misión de Sabios, por estar articulados con la misión de Sabio, y ellos mismos nos decían, por favor, ayúdennos a articularnos entre ministerios, ustedes que tienen el mandato de la misión, porque sabemos que la articulación entre sectores es muy difícil y dentro del Estado pues hay una heterogeneidad, una diversidad muy grande. Entonces gran parte del trabajo fue tejer relaciones que uno pensaría que deberían ser obvias, pero que por distintas trayectorias se han separado. Yo creo que eso fue lo que hicimos. Fue un trabajo muy de filigrana, de ir generando conexiones. Es que tanto la cultura como la
ciencia son universos enormes. Es decir, si yo que soy periodista científica voy a cubrir ciencia y un día estoy cubriendo astronomía, al otro día biotecnología, al otro día ciencias sociales, y lo mismo en cultura, es decir, las manifestaciones y las expresiones artísticas son infinitas. Pero hay algo que yo creo que nos une, y es el ingenio y la creatividad. Tenemos que ser muy creativos. Eliezer, creo que está de acuerdo conmigo. Sí, iba justamente a señalar la convergencia tan interesante en el tema de creatividad, pero también, y eso también hay que decirlo, en que cualquier revolución que pensemos que puede tener el país en relación con la construcción de una estructura más seria y más eficiente para el desarrollo de la ciencia, implica un cambio cultural. Uh-huh. Entonces, esa doble relación en creatividad y la ciencia también como un campo que hace parte de la cultura y cuyo desarrollo depende de un cambio cultural, es fundamental porque nos pone en esa tercera interfase que destacaba Oscar y que para la misión en general fue muy importante y en particular para nosotros. Es el tema del papel de lo educativo, que aquí es fundamental y que fue fundamental para la ciencia y también para todas las discusiones de arte y cultura. Sobre ese punto creo que hubo una convergencia natural que permitió esa filigrana que destacaba Oscar hace un momento. Sí, fueron casi 12 meses en los que ustedes estuvieron trabajando no solamente en darle un norte a lo que ustedes hacen, a las industrias creativas y culturales, sino a entregar toda esa información al país. En este libro, Arte, Cultura y Conocimiento, propuestas de foco de industrias creativas y culturales, ustedes lo dividen en 5 ejes. Y Lina, en uno de sus apartes, dice: estamos llamados a continuar el compromiso, a seguir expectantes, en constante observación y reflexión para mantener vivas las preguntas que nos harán avanzar hacia esa sociedad del conocimiento. ¿Cómo has visto tú, Lina, en estos meses de pandemia, desafortunadamente, del 2020, que ha seguido evolucionando todas las propuestas que ustedes hicieron en el libro? Oh, qué pregunta tan dura. Bueno, ha sido un proceso de una enorme reflexión, sobre todo en lo personal y en lo profesional, de un sector que ya venía con luchas muy intensas desde siempre, que le ha costado mucho abrirse rutas, abrirse caminos específicos en la política pública, ya entrar a ser parte de una mesa de trabajo, de una misión de sabios para dar una estructura a un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología que va a ser ese gran articulador. Es un logro muy, muy grande y bueno, luego se nos viene este 2020, esta coyuntura que sacude absolutamente a toda la humanidad. Ha sido un momento de pausa, creo yo, de un momento difícil donde los miedos se han venido juntando, pero también en donde hemos podido ver hacia atrás lo que habíamos avanzado y el camino tan importante que este sector cultural se ha venido haciendo en el país y sobre todo en las regiones, que es un poco la mirada o el aprendizaje, digamos, que hemos venido nosotros moviendo desde las pequeñas ciudades. Entonces, es un momento de muchas preguntas, siempre han estado, pero en donde hay que trabajar, articularse y donde no podemos desfallecer. Yo creo que han desaparecido muchas empresas del mundo cultural, los artistas, algunos están, unos creando, unos sintiéndose con más libertades, otros viéndolas completamente vulneradas y atropelladas por un ejercicio de una pausa importante. Yo
yo realmente no tengo la respuesta. Lo que sí creo es que estamos mirándonos más hacia adentro, con todos los miedos encima, pero con la gran satisfacción de que nunca ha sido fácil para ninguno de nosotros en ninguno de las disciplinas que mueven el sector cultural, y que vamos a salir adelante. Hay una oportunidad importante después de esta gran sacudida, pero que dependerá mucho de cómo sigamos ese diálogo entre nosotros, de cómo trabajemos en colectivo. De las grandes dificultades que yo he identificado en la gestión cultural tienen que ver con eso, con ir de manera silenciosa e individual, y creo que este momento tan difícil para este sector y para la humanidad en general, pues no nos da otra opción que empezar a trabajar de verdad, de forma articulada, a creer que no podemos solos y que el camino no puede seguir de manera individual. Y lo puedo citar en un caso muy puntual con lo que está pasando en la ciudad de Cartagena. Los grandes festivales de la ciudad, el de música, el GEI, las fiestas de independencia, el festival de cine, siempre habían, digamos, hecho su camino de forma individual, ¿no? Cada uno abriéndose su propia ruta y amparando y defendiendo su gestión con gran valor y entusiasmo, pero en este momento definitivamente no podemos solos. Es un sector que tiene que buscar esa solidaridad genuina y sincera, y que tiene que trabajar en conjunto. Un grito unido, un esfuerzo colaborativo, y creo que es la gran prueba de este momento. Las preguntas venían siendo pues las mismas. Se nos mueve un poco el mercado, se nos mueve la política también, porque están cambiando de manera muy rápida, pero se están abriendo posibilidades de gestión, de apoyo, de financiamiento, de apalancamiento, pero creo que lo más importante es que ese diálogo que siempre hemos anunciado y hemos identificado que hay que tener, que hay que trabajar en colectivo, ya no da más espera. O sea, no podemos seguir de manera solitaria. Nos tocó de verdad dejar la piñata de siempre a un lado y trabajar como sector de manera más unida y sólida para poder encontrar la luz al final de este 2020. Pero lo que veo es que pues hay cosas positivas que están saliendo de la pandemia, que ha afectado a todos los sectores. En el libro, ustedes hacen varias propuestas que agrupan en 5 ejes. Uno de ellos es el valor simbólico, identidad cultural y generación de contenidos. En cada uno de esos ejes, ustedes hacen propuestas y recomendaciones. Yo quisiera que Edgar, en este eje del valor simbólico, identidad cultural y generación de contenidos, nos dijera cuál es esa propuesta que ustedes hacen que realmente hay que trabajarla de inmediato. Yo creo que antes de esa pregunta me gustaría contestar la pregunta anterior, un poco lo que comentaba Lina, porque creo que se han dado situaciones muy interesantes después de la misión, tal vez con una visión no tan compleja y dinámica como esperaríamos y como esperábamos al finalizar todo este proceso. Y quisiera devolverme un poco en el sentido de que propusimos 3 grandes retos, 5 misiones emblemáticas como misión. Cada foco hizo sus recomendaciones, como tú lo dices, Lisbeth, hay un tema fundamental con relación a valor simbólico, a reconocimiento del patrimonio, y todo esto estaba ligado a plantearle al gobierno colombiano una estrategia de desarrollo como política de Estado a 30 años. Yo creo que esa es la gran meta, ese es el gran reto que tenemos como misión. La misión terminó, como Oscar lo mencionaba en alguna ocasión, en diciembre, pero pues los miembros de los diferentes focos nos hemos visto abocados a continuar. De hecho, yo continúo muy activamente con el apoyo de Oscar y Eliezer, de los miembros de mi foco, trabajando en diferentes frentes. Y lo menciono simplemente porque, siendo este gran reto, creo que lo que nos ha preocupado inicialmente es que no haya tenido esa tendencia inicial, que, digamos, en esa perspectiva, toda esta gran discusión no la veamos de forma tan práctica incorporada en el discurso de nación. Creo que ese es un punto
que personalmente considero que es vital, que siento no se ha dado con esa intensidad que estábamos esperando. Sin embargo, los ministerios han ido abriendo puertas, recibieron claramente una orden desde el gobierno colombiano de escuchar los aportes de la misión y tratar de establecer modelos de relacionamiento, bien sea incorporando en la reflexión al interior de los ministerios lo que cada foco propuso y lo que la misión en general propuso, como también el desarrollo de proyectos pilotos. Y voy a citar 3 casos muy rápidos porque creo que es muy importante tomarlos en cuenta. Caldas, por ejemplo, creó una misión de sabios en el sentido de poder apropiar las recomendaciones y desde la gobernación empezar a llevarlas a las alcaldías y aplicarlo en un modelo piloto de país. Yo creo que eso es un logro enorme, excúsenme, es un logro enorme en medio de las dificultades propias que Lina claramente mencionaba. Vivimos un momento de tensión mundial que curiosamente creo que también entendemos como un modelo de oportunidad, ya que precisamente la pandemia también puso en evidencia las profundas debilidades de un sistema, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y que nos pone en un reto fundamental donde nuestro sector tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar en múltiples frentes. Entonces yo siento que, por ejemplo, hablando de esto que está ocurriendo en Caldas como una extensión de la misión, unos proyectos pilotos en educación. Justamente acabo de terminar una reunión con la gente de La Guajira, del Amazonas, porque se están estableciendo 3 proyectos pilotos en educación, donde se tomaron todas las recomendaciones generales en educación de la misión, pero también entran las recomendaciones propias de los focos. Y esos 3 proyectos pilotos están caminando por ahora muy fuertemente en La Guajira y en el Amazonas. Hay otros 2 que están en proceso de poder ser instalados. Y curiosamente uno de los aspectos, y digo no curiosamente, digo gratamente, uno de los aspectos que ha sido esencial en toda esta discusión es el reconocimiento a las regiones, es el reconocimiento del patrimonio, es el reconocimiento de la importancia de entender cómo nuestra identidad está profundamente vinculada a toda esta lógica en la que lo más importante es poder entender y comprender nuestro papel y nuestro lugar en el mundo, pero también en Colombia. La aceptación de la diversidad, la validación de eso que construye un tejido muy complejo de esto que llamamos Colombia. Yo creo que ese énfasis sobre la validación de lo territorial, la importancia de la construcción de los proyectos en un modelo bottom-up, el poder construir desde la base y entender que son las regiones las que tienen que aportar y construir, precisamente porque sus discursos y sus diálogos son profundamente particulares. Y es allí donde está su mayor riqueza. Yo creo que cuando hablábamos precisamente en este capítulo de valor simbólico y reconocimiento de identidad cultural, pasa también por algo que ahora mencionaban Eliezer y Oscar en algún momento, que tiene que ver sobre la importancia de esa reflexión en la educación. Cuando uno mira claramente, uno de los grandes problemas que tiene Colombia es no haber desarrollado un modelo educativo que privilegia el desarrollo de la personalidad de cada individuo. Y es allí donde se comienza a generar esta ruptura profunda en la construcción del tejido de país. Hablamos precisamente de las rupturas en los territorios, esa pérdida en el sentido de identidad, pero todo inicia cuando cada individuo no tiene la posibilidad de desarrollarse de una manera particular, única y diversa, entendiéndose que claramente el desarrollo, y aquí tomo un concepto que seguramente no compartimos en el foco, pero es de un gran científico colombiano y que he citado varias veces, quien nos ha acompañado en las 2 misiones, la misión anterior y esta, y con quien tengo una relación muy especial, que es el doctor Rodolfo Ginás, un concepto que él tiene sobre innovación que me parece valiosísimo y que tiene que ver con esto. Él dice, la innovación es el desarrollo de la personalidad. Creo que en la medida que esto sea una recomendación que entre en la dinámica, que por ejemplo claramente lo vemos en los pilotos que se están construyendo en educación, donde se privilegie esa capacidad desde la primera infancia y a través de toda la cadena de valor en el sector educativo, con la implementación de modelos
que permitan que nuestros niños y niñas puedan pensar y construir un modelo particular de entender el mundo desde la interpretación y la capacidad de ver esa realidad en la articulación precisamente de las áreas del conocimiento, pero en el reconocimiento fundamental de lo que significa el arte en nuestra vida, nuestra forma, nuestra puesta en escena vital. Creo que allí tendremos una de esas recomendaciones fundamentales que posiblemente transforme y realmente pueda alterar, cambiar las dinámicas propias de la construcción de un país llamado Colombia. Yo creo que trato de ligar tanto la pregunta anterior como esta para enfatizar que es un aspecto fundamental. Edgar, yo como soy periodista, usted acaba de dar chivas periodísticas. Realmente es bien reconfortante escuchar que departamentos como La Guajira y el Amazonas y Caldas están ya empezando a implementar algunas, o por lo menos empezar a pensar cómo se implementan algunas de las recomendaciones de ustedes. Y cuando empezó a hablar de Caldas, yo pensé que era Francisco José de Caldas y me emocioné un poquito de que nos iba a hablar de historia, pero bueno, ya entendí que era el departamento de Caldas. Creo que Oscar quisiera complementar algo del valor simbólico, identidad cultural y generación de contenidos. Sí, yo quiero hacer énfasis en algo que mencionaba Edgar, y es que el conjunto de la misión, los 8 focos, terminamos proponiendo un modelo de desarrollo para el país que se plantea en 3 grandes retos y que se desglosa en 5 misiones. Hay un trabajo independiente de cada foco y una serie de propuestas puntuales para cada sector y para cada interés del foco, pero esos 3 grandes retos son los que cohesiona todo lo que hizo la misión, todas las propuestas, y nuestro trabajo también en parte fue tratar de darle coherencia de arriba hacia abajo para que ese modelo de desarrollo se volviera viable desde lo micro. Claro, haciendo muy importante lo que mencionaba Edgar, colectivo, de que esto debe ser una construcción de abajo hacia arriba también, pero esos 3 grandes retos son el de Colombia diversa, Colombia productiva y sostenible y Colombia equitativa. La idea de la relación entre estos retos es que la diversidad del país expresada en su diversidad natural y en su diversidad cultural debe permitir cambiar el modelo productivo del país para salir de una economía basada en la extracción de recursos no renovables a una economía basada en el conocimiento. Entonces ahí se conectan los 2 primeros retos. Pero el tercer gran reto es cómo incorporar a las poblaciones históricamente excluidas del desarrollo para participar de ese nuevo modelo de desarrollo que se genera a partir del conocimiento basado en la diversidad natural y cultural. Ese es el mapa de la misión. Si se fuera a resumir la misión de Sabios en unas pocas palabras, sería ese. Entonces, ¿por qué menciono eso para hablar de valor simbólico? Porque ese mapa lo podría llevar uno a pensar que entonces la diversidad cultural es un recurso de explotación que vamos a utilizar como motor de desarrollo económico. Y un poco eso es lo que se esconde detrás de muchas apuestas de economía creativa. Sin embargo, para nosotros es muy importante entender que la cultura no puede ser vista como un recurso de explotación de manera análoga a la biodiversidad natural. ¿Por qué? Porque lo que está más importante ahí no es tanto el valor económico, que sí es muy importante, sino cómo el valor simbólico de la producción cultural genera identidades, y eso ocurre mucho antes y va hasta mucho más allá de los ciclos de producción económica en las industrias culturales y creativas. Me explico. Siempre hemos hablado de que hay un magma de producción cultural, unas cosmovisiones, unos modos de ser, una serie de culturas que están a lo largo y ancho del país, que están protegidas por la Ley General de Cultura, por la definición que tenemos de patrimonio cultural, y que son la condición fundamental para que después emerja algo parecido a las industrias culturales que tengan algún tipo de diferenciador y que sean competitivas en el resto del mundo. Pero si no existe esa cultura viva, libre, que se da en todas las regiones, pues no tenemos ese valor. Entonces la riqueza está precisamente más en el valor simbólico que en el valor económico potencial que se le puede sacar a esa producción cultural. Ahora, esa diversidad solamente se hace realidad en la medida en que sea experimentada por cada colombiano
Y esto se logra solamente si hay una circulación interregional de manifestaciones y expresiones culturales. Y eso tiene que ver con el siguiente apartado, que es el de educación, que me imagino que sobre eso preguntarás ahora. Pero quería hacer ese comentario porque entonces dentro de ese mapa grande de la misión, el eje de valor simbólico e identidad cultural ocupa un lugar fundamental, que yo creo que no ha sido todavía suficientemente visibilizado y que nosotros tratamos de remarcar mucho en el libro. En esas tres grandes propuestas de la misión en su totalidad, y lo que tú estabas diciendo, yo veo que en el 2020 con la pandemia ha sido como una respuesta a eso. Tenemos que cambiar la manera como estamos relacionándonos con el mundo, con la naturaleza, con las mismas sociedades. Y ustedes hacen una recomendación que va en el segundo eje, educación para las industrias creativas y culturales, y es una educación artística implementada como área fundamental del currículo. Yo quisiera como ampliar un poquito más eso, Eliezer, si tú me pudieras ampliar el concepto, porque yo me imagino que en esa educación artística no es decir, abarca mucho más que la educación artística, es cómo nos relacionamos con el mundo. Es verdad. Una de las importantes conclusiones y recomendaciones a ese respecto es que necesitamos incorporar en todos los ámbitos del proceso de educación una educación artística que tenga una perspectiva estética. Es decir, justamente en ese énfasis que tú pones, y es cómo finalmente aguzamos una sensibilidad nueva para mirarnos en el mundo, frente al mundo y con el otro, en una relación también consigo mismo. Esas dimensiones no se pueden construir al margen de una formación artística que por lo demás consideramos es el instrumento maravillosamente idóneo para eso. Eh, por eso se sostiene que la educación artística tiene que ser una educación que además sea una educación artística y cultural, es decir, que tengamos contacto con las experiencias de las diversísimas maneras como hemos construido identidades, como hemos construido sensibilidades, formas de percepción del mundo, imágenes, representaciones a través de la gastronomía, la fiesta, el carnaval, la música, las expresiones dancísticas, etcétera. Solamente en la medida en que logremos que sea real esa educación artística, infortunadamente no tenemos un sistema nacional de educación artística y cultural que esté implementado y que esté en desarrollo, aunque ha habido interesantes antecedentes, creo que no podríamos empezar a tener ese soporte social y cultural que esto que decía Oscar alrededor de enfrentar estas preguntas que nos hace la pandemia y que nos hace también nuestra propia historia. ¿Qué hacemos con nuestra diversidad? ¿Qué hacemos para ser un país sostenible, productivo, pero además equitativo? Creo que indudablemente la pandemia lo que nos deja sobre todo es una evidencia de la enorme grieta, la enorme brecha que tenemos en términos de equidad. La educación aquí es fundamental y pensamos que por eso es importante que tengan experiencias vitales donde haya interrelación de conocimiento interregional. Tenemos una enorme riqueza cultural, pero que a veces está segmentarizada porque no hay circulación. Por otra parte, no tenemos infraestructuras que permitan movilizarlas, no tenemos facilidad para poder hacer esos intercambios y resulta fundamental que la escuela, la universidad se haga consciente de la necesidad de encontrarse con saberes diversos. Una educación artística bien planteada permite eso, permite que la interdisciplinaridad sea no una palabra rimbombante a veces
de los ámbitos académicos, sino una realidad que se puede vivir, que la gente puede experimentar. Esa noción de experimentación es fundamental, ya Oscar lo decía, porque no sirve de nada pensar en la diversidad si la diversidad no pasa por la piel, no pasa por la experiencia de la gente. La escuela, la universidad debería ser un espacio que francamente debería plantearse eso como una prioridad. Eso naturalmente tendrá impactos en, por ejemplo, todo en el mundo laboral, por ejemplo. Pero por eso es tan importante que desde la primerísima infancia los niños tengan acceso a los bienes culturales, pero no cualquier bien cultural, sino a los bienes culturales que corresponden también al país. Necesitamos una mirada nueva, no solamente de preservación, como antiguamente se pensaba, que es una visión meramente de conservación, sino de poner a producir colectivamente esos recursos que son recursos de alto impacto simbólico, de alta incidencia en las identidades regionales y, por supuesto, con un impacto importante en la representación que todos como país nos podemos hacer. Claro, Lina nos hablaba hace un momento de cómo se han unido allí todos estos festivales tan importantes que tradicionalmente tienen su sede en Cartagena, como en este 2020 la importancia de la solidaridad ha estado a flor de piel, y eso me lleva al tercer eje: circulación de contenidos, articulación con industria e integración de cadenas de valor. ¿Cómo ves ese eje, Lina, en las experiencias que ustedes han tenido? El micrófono, Lina. Muy importante, muy importante que la circulación pueda activarse y lograr una dinámica que permita que esa unión de esfuerzos logre llegar a ese espectador o logre llegar a ese ser humano que va a alimentar su alma, que va a alimentar su vida, su entorno, su sociedad. Y yo sí creo que el documento habla mucho de esos esfuerzos a nivel de la integración de la cadena de valor y de los incentivos y el rol articulador que tiene que tener el Ministerio de Cultura alrededor de la nueva ruta del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que, no sé, las propuestas que se plantean en este documento, como los viveros creativos en diferentes zonas del país, puedan ser posibles, o lo que ahora están llamando las áreas de desarrollo naranja, que permitan que esa diversidad cultural y esas manifestaciones salgan, digamos, de la cabeza de sus creadores, logren hacerse reales luego de un proceso de producción y permitan moverse no solo en el territorio donde nacen, sino que puedan ir complementando y alimentando otros territorios. Es fundamental que logremos, y ahí hay una brecha que identificamos y hay muchas limitaciones en la circulación, y muchas de las cosas se quedan hechas, se quedan pensadas, producidas, pero no logran hacer el circuito para el cual se han hecho, se han pensado, y lo vemos mucho en el cine, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay un reto enorme y hay muchas propuestas que ya están cogiendo fuerza, como los viveros creativos, que creo que este año ya venía un proyecto piloto en Bogotá, y creo que Oscar venía liderando en ese sentido ese gran avance y ese desarrollo, y las nuevas políticas que se están presentando desde las líneas del nuevo Viceministerio de la Creatividad. Yo creo que van a permitir que los incentivos lleguen a donde tengan que estar y que esas experiencias culturales puedan compartirse de la manera para las que han sido concebidas. En el eje 5, que tú estás en este momento tocando tangencialmente, se habla de regulación, financiación e información. En ciencia, los científicos, el impacto de los científicos se mide por sus revistas, por los artículos que producen y que publican en las revistas científicas, en patentes.
En el caso de ustedes, ¿cómo ven este reconocimiento y este impacto de la creación artística? Quizás Edgar. Gracias, Lisbeth. Sí, creo que un aspecto que es fundamental cuando se abordan temas en investigación como creación, creación, es entender que las dinámicas propias con las cuales se miden los proyectos de investigación de otras áreas de conocimiento no son las más apropiadas, no son las más pertinentes. Si bien pueden pasar por allí, se hacen profundamente limitadas en el momento de aceptar, entender y validar esa generación de otras formas de conocimiento, precisamente porque sus características, sus dinámicas son diferentes. Yo creo que un aspecto que es fundamental en ese contexto, claramente lo discutíamos, tiene que pasar por el hecho de poder validar los resultados propios de estas áreas del conocimiento. Por ejemplo, si yo voy a analizar un proyecto de investigación en el campo de dirección de orquesta o en el caso de la composición, el resultado se mide básicamente por una gran partitura, por un score hecho dentro de unas lógicas de lenguaje que responden a esta área disciplinar. Si uno mira, por ejemplo, en las articulaciones en las que todavía siento Colombia ha ido avanzando y seguramente Oscar ahora lo puede complementar mejor, que es todo el tema de investigación, creación, que tiene claramente unas líneas de desarrollo que ya se vienen trabajando desde hace algún tiempo en Colciencias y en las cuales insistimos especialmente en MinCiencias, ahora justamente en la discusión que precisamente se está haciendo con el COMPES en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas lógicas que tienen ciertas dinámicas apuntan al futuro a otro tipo de intervenciones y a otro tipo de desarrollos que en términos de medición seguramente sugieren un gran reto. Y esto lo pongo en contexto con un momento muy particular que tuve en la misión y fue un encuentro con jóvenes investigadores de todo el país. Allí fuimos convocados todos los miembros de la misión. Curiosamente ese día desafortunadamente no pudieron llegar y solamente estaba yo. Y en la conversación tuve investigadores de todas las áreas posibles del conocimiento. Allí había biólogos, físicos, matemáticos, y algo que me sorprendió muy gratamente, en particular por parte de investigadores, jóvenes investigadores desde otras perspectivas, era el cuestionamiento muy fuerte que le hacen al paper científico, sin querer decir que no es una herramienta fundamental, que no es un documento esencial en términos de investigación, sino también abriendo las posibilidades a otras formas de expresión necesarias que perfectamente posibilitarían una mejor evidencia de un trabajo de investigación. Recuerdo mucho el caso de una bióloga, la cual estaba hablando sobre un proyecto que había hecho en el Chocó y en el cual el resultado estaba basado, detalles más, detalles menos, en una catalogación a nivel natural de especies. Y el comentario que ella hacía era, si bien el paper es una muy buena herramienta, yo propuse a Colciencias que me dieran la posibilidad de plantearlo a través de una muestra en vivo en un museo natural o en un museo de alta circulación que además permita la interacción de nuestra propuesta con las comunidades. Y lo que ella planteaba en ese momento era una profunda frustración porque la respuesta que había recibido de Colciencias había sido negativa ante esta posibilidad. Creo que en ese aspecto es muy importante entender que los modelos evolucionan en todos los sentidos. La investigación evoluciona en todos los aspectos y en el caso muy puntual de la pandemia nos ha puesto a pensarnos en todas las dimensiones de la vida, pero una de ellas claramente tiene que ver con este tema, con este tipo de apuestas necesarias para poder manifestar, para poder mostrar y demostrar cómo estos proyectos de investigación tienen diversas formas de expresión, que en el caso muy puntual de la creación y la investigación-creación, pues responde a sus líneas disciplinares, pero que en otras áreas del conocimiento amplía también las posibilidades de encontrar nuevas metodologías y nuevas maneras de presentar evidencia. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo sí quisiera una pregunta
hacer una pregunta para una respuesta, el que quiera, muy corta. En toda esta producción intelectual de ustedes, en 200 y tantas páginas del libro, ¿qué tienen que ver Shakira, Fonseca, Héctor Abad Faciolince, los fotógrafos? ¿Cómo se ven en eso? ¿Quién se pide? Uy, me tocó despedir sin respuesta. Oscar. Sí, me estaban echando al agua por el chat. Bueno, es que no sé muy bien a qué te refieres con qué tienen que ver con eso. Obvio que tienen que ver, es decir, hacen parte del núcleo mismo de las industrias culturales, son representantes de los productos comerciales que son reconocidos por fuera del país en el sector de las industrias culturales y creativas. Hay un elemento importante que hay que tener en cuenta, y es que aunque nuestro foco se llamaba industrias culturales y creativas, el espectro del foco fue mucho más allá, porque encontramos que la conexión con el sistema de ciencia, tecnología e innovación no podía ser solamente a través de pensar la cultura como un conocimiento que se vuelve producto para insertarse en una economía de mercado. Pensábamos que eso tenía que ser algo muy reduccionista. Y sin embargo, claro, esto no deja por fuera, obviamente, las industrias culturales mainstream como los representantes que estás mencionando. Ahora, quiero aprovechar para mencionar algo de lo que se decía de circulación e integración de cadena de valor y de regulación e información. Un punto muy importante es el de fortalecer los diferentes eslabones de la cadena de valor. Y con eso nos referimos a que no solamente el creador es importante. Nosotros necesitamos poder fortalecer la formación, la financiación para productores, distribuidores, gente que se encargue de la circulación, plataformas comerciales y no comerciales, festivales, etcétera, que son elementos importantes para que efectivamente exista una industria. Una cantante como Shakira no hace una industria. Y el hecho de que no haga una industria se manifiesta especialmente en que le tocó irse a Estados Unidos y volverse un eslabón de una cadena de industria que está en Estados Unidos y que está deslocalizada en muchos lugares del mundo y que no está en Colombia. Y nosotros corremos, como en muchos otros sectores de la economía, el riesgo de exportar maquila si no fortalecemos el aparato industrial alrededor de las industrias creativas y culturales. Entonces, tu pregunta me da pie para decir eso. La integración de las cadenas de valor no solamente es importante en términos económicos, sino en términos de que la producción cultural que se mantiene a lo largo de la cadena, porque el que crea cultura no es solamente el creador, sino también el que distribuye, también el que publica, también el que circula. Esa producción cultural requiere de que haya unas cadenas de valor fuertes dentro del país, porque si no estamos exportando maquila y eso es un riesgo muy grande que no podemos correr. El micrófono. Eso me lleva a recordar la conferencia de Jeff Dorenfeld en esta semana que fue inaugural, y fue bien interesante porque él no solamente dicta un curso sobre música, sino cómo ser exitoso industrialmente con esta manifestación artística que es la música. Bien interesante. También la pesquisa javeriana lo entrevistó y tuvimos una conversación con él. Pues yo les quiero agradecer a Lina, Edgar, Eliezer y Oscar que nos hayan acompañado en esta conversatorio, este panel que ya estamos cerrando, el cuarto encuentro de arte y creatividad organizado cada 2 años por la Pontificia Universidad Javeriana. Y a quienes nos están viendo virtualmente, les recomiendo que no se despeguen de este canal porque ya viene la clausura del encuentro. Mil gracias a todos ustedes y de verdad que mis respetos porque lo hacen muy bien y en la pandemia se están reinventando de una manera muy exitosa.